momento muy especial que está ocurriendo en la Vida Excepcional Podcast. Y este espacio fue creado por una inquietud que Dios puso en mi corazón de hablar y contar de mi historia. Y todo fue iniciado en una conferencia donde alguien me dio la oportunidad de poder hablar de mi historia, y ahí fue el breakthrough. Entonces Dios me empezó a inquietar y empezó esa inquietud de poder tener un podcast. Y entonces decía, bueno, pero todo el mundo tiene podcast. Y la gente me lo decían, pero entonces el Señor me decía, sí, pero tu historia es completamente diferente a la de los demás. Entonces, ¿cómo escojo el nombre? Llamé a amistades mías que son muy creativas, y entonces ahí empezamos, que yo quería tener esa X puesta en alguna parte por la sencilla razón de que mis hijos son diagnosticados con el síndrome X frágil. Y entonces vinimos a la conclusión, algo de vida, algo con la X, y lo que hicimos fue que le pusimos la vida excepcional sin la E. Y aquí comienza la historia de poder compartir con otras familias que pueden ser de bendición, de poder educar, de poder dar ese rayo de esperanza a otros padres que están recibiendo un diagnóstico adverso, que tienen un sueño cuando están embarazadas para tener sus hijos, pero que cuando sale esto dicen, pero esto no era lo que yo tenía planificado, pero Dios tenía otros planes. Y ahí es cuando yo digo que Dios tiene una asignación y un propósito en cada una de nuestras vidas. Y esos propósitos son los que poco a poco, cuando comienzo el podcast contando mi historia y trayendo a otras madres que yo creo que son madres excepcionales, que yo sé que son excepcionales, a contar también las experiencias que ellos han tenido al recibir un diagnóstico, porque cada historia es única y cada historia es diferente. Pero en el día de hoy va a haber otro breakthrough y vamos a hacer un poquito de un twist a la vida excepcional, que no importa que no sea un diagnóstico, que sea de un niño con discapacidad, con necesidades especiales, pero que traemos con otras experiencias que nos traen este camino en esta vida y otras adversidades, de cosas que soñamos, de cosas que quisimos tener, pero también después vamos a poder tener una vida excepcional. Y yo digo que siempre puedo tener una vida excepcional porque tengo a Cristo en mi corazón. Y Él es el centro de nuestras vidas, de nuestro hogar. Y Él es el que me ha dado la gracia, es el que nos ha dado la fortaleza a mí, a mi esposo, para poder seguir adelante y para poder hacer cambios en la vida de nuestros hijos. Y vivimos todos los días, es un desafío, todos los días son días de reto, igual que los tenemos todos. Pero ahí es cuando sabemos que es la gracia de Dios, definitivamente. Pero hoy tengo a una persona muy especial, la cual Dios puso en mi corazón en esta semana, mientras yo manejaba y dejaba a Michael en su trabajo. Y yo venía alabando a Dios porque me encanta alabar al Señor y estar en tiempo de adoración con Él. Y el Señor me puso a esta persona en mi mente y enseguida le mandé un mensaje. Y ella dijo que sí. Así que es por algo, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Así que hoy tengo a Anita Jauri. Gracias. Qué privilegio tenerte aquí. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo fue que nosotros nos conocimos? Y yo quiero que tú hables un poco de eso y ahí seguimos con tu experiencia y tu testimonio. Amén. Bueno, yo me mudé a Miami a raíz de mi matrimonio con mi esposo Jerry, que obviamente es
prácticamente familia Exacto. para ustedes. Y a raíz de mi mudanza a Miami y pues casarme con él, entonces ya entro a ser parte de la familia. Exacto. Y ahí nos conocimos inmediatamente. Yo sé que Dios pues nos unió con propósitos especiales que hoy se están cumpliendo. Amén. Así que me siento muy honrada de estar en esta plataforma hoy, que es de tanta esperanza, inspiración y fe para muchas familias. Amén. Y yo sé que tiene Dios pues un plan de bendecir a personas a través de esta reunión. Amén. Así que me acuerdo que Rebequita fue la que nos, con Introdujo. Jerry, que bueno, ellos son primos hermanos, y esa era mi niña preciosa. Y ahí fue quien ella nos unió en esta amistad tan linda y tan, yo digo que es algo diferente. Total. No es lo común. regular y lo común, definitivamente. Aunque no hablemos todos los días, no nos comuniquemos todos los días, ni nos estemos siempre, pero en todo, pero las reuniones, pero definitivamente que es algo especial, Amén. porque nos amamos. Nos amamos. Y Dios tenemos ha al puesto, Señor. amén. Y Dios ha puesto, Él dice que une sus huesos con sus huesos. Y sabemos que tenemos un propósito, el cual Él nos unió y lo vamos a completar. Y hoy lo estamos completando. Amén. Es una bendición de verdad el poder compartir este podcast contigo y poder que tú hables de esta adversidad, la cual tú atravesaste, y cómo con tu fe pudiste llegar a donde estás en estos momentos. Amén. Bueno, pues cuando me casé, vine a vivir para acá. Obviamente en mis planes estaba el primero, pues adaptarme a mi nueva ciudad, que era Miami. Y obviamente el agrandar la familia no fue un plan inmediato. Pero luego, cuando pasaron unos años y comenzamos a querer pues tener hijos, agrandar la familia, esto no sucedía. No sucedió de inmediato y obviamente uno comienza a preocuparse porque pasa un año y pues no quedaba embarazada. Iba a los médicos y los médicos decían no, o sea, tú eres una persona joven, es muy normal que pues en el primer año esto pueda ocurrir, pero luego pasó un segundo año y pues comenzaron a hacer pues las pruebas y todo estaba normal. Todos mis valores estaban normal, mis reservas ováricas excelentes y no había quizás una razón aparente por la cual no estaba quedando embarazada. Obviamente yo pues lo primero que hice fue orar. Recuerdo que oré y esto es algo que le quiero dejar en el corazón a toda mujer que esté pasando esta situación o este reto en su vida. Dios va a usar cualquier área que esté presentando debilidad en tu vida para manifestar sus milagros más sobrenaturales Amén. en la tierra. Amén. Entonces yo sabía que había un plan de Dios porque no estaba ocurriendo de la forma que tenía que ocurrir. Exacto. Y yo sabía que había un plan para Dios glorificarse y así fue. Amén, amén. Y entonces ese proceso yo sé que fue difícil, fue duro, de aislamiento, de estar tú ahí en el proceso de cuando no hay nada médico, pero ¿qué pasa? Es un proceso de espera en el cual tú quizás tienes muchas preguntas humanamente, ¿por qué no estoy quedando embarazada? Y puedes tener al mismo tiempo muchas interrogantes con Dios, contigo misma, con tu pareja. Y es un momento de tú acercarte a Dios para tú inmediatamente levantarte y tomar el propósito de Dios para esa área o eso que está pasando en tu vida. En mi caso, yo me acerqué a Dios y yo recuerdo que el Señor me dijo algo, me dijo, no me pidas solamente tus hijos, pídeme los profetas, los maestros, los evangelistas que van a venir a esta generación.
Y yo comencé a orar de esa forma, porque en Dios hay propósitos. Y yo comencé a orar de esa forma. Y yo recuerdo que vino mucha paz a mi corazón. Y en este momento, entonces, pues nosotros comenzamos pues a visitar, mi doctor me refirió a otro doctor, recuerdo, Ok. y comenzamos pues a investigar por qué no pasaba si todos mis análisis, todos mis resultados estaban perfectos, por qué no pasaban. Pero yo dejé que todo fuera transcurriendo a nivel de la ciencia, de la forma que tenía que transcurrir, pero vine primero a Dios. Eso es lo importante. Y esto es algo que quiero recalcar a toda mujer que está pasando por esto. Nosotros nos enfocamos en la evidencia natural de que nosotros no estamos quedando embarazadas. Sin embargo, eso es una realidad temporal. El enemigo quiere que nosotros nos enfoquemos en la evidencia, pero Dios quiere que nos enfoquemos en lo que no se ve, porque eso es eterno. Y lo que no se ve es la promesa. Él dijo, el que Amén. tiene al Hijo tiene la vida. Y yo sabía que yo tenía la vida de mis hijos, porque yo tenía al dador de la vida. Amén. Y tú creías y tenías la fe de que en un momento determinado, ¿verdad? Tú ibas a ser esa madre que Dios había prometido, te Amén. había prometido. Totalmente. So, tú trabajaste en ese proceso, en rendirte más a Dios, en confiar aún más en Él y ver otras cosas que Dios quería revelarte para tu vida, Amén. para poder ahora ser de bendición para otros. Totalmente. Es un crecimiento. En ese momento, porque todo viene cuando Dios te da una promesa. Tú puedes estar en la situación y tú por tu propia fuerza, tú puedes caerte. Pero cuando tú estás de la mano de Dios en el proceso y Él te da una promesa, esa promesa te sostiene hasta el final. Qué lindo. Y yo recuerdo que en el Salmo 113:9 hay una promesa hermosa que Él dice, yo hago habitar en familia a la estéril y la convierto en una madre feliz. Entonces, no solamente Él me estaba prometiendo, porque esto es lo maravilloso de Dios. Por eso yo no lo puedo dejar fuera de esta historia. Amén. Porque Él es el autor. Amén. Y yo le tengo que dar los derechos de autoría a Él. Amén. Lo precioso de Dios es que Él no solamente te saca del reto, pero Él te saca bendecida. Ajá, con alegría. Con alegría. Y no solamente me hizo una madre, pero me hizo una madre feliz. Feliz. Entonces, estos principios, y esto quiero recalcarlo al principio de esta entrevista, estos principios de fe aplican para cualquier situación. Exacto. Por eso estamos compartiendo en este podcast, porque para ti aplicó para un área, una asignación específica, y para mí aplicó para esta Pero asignación. qué lindo lo que tú dijiste, que nosotros lo que te sostiene es la promesa que el Señor nos da. Cuando tú te agarras de la mano de Dios y te agarras de esa promesa que Dios te ha dado, aunque tú no veas los resultados de lo que tú anhelas tener, tú sigues confiando. Total. Y tú sigues creyendo. Total. Y yo creo que eso lo trae, bueno, yo sé que eso lo que trae es identificar, ¿verdad? Identificar que yo sé que existe un problema, pero tú me diste una promesa y yo en esa promesa confío de que un día yo lo voy a poder ver con mis ojos. Total. Es que nosotros nos enfocamos en el evento. ¿Sí? Es natural. Es natural, es nuestra tendencia. Yo estoy esperando tener hijos, yo me enfoco en que Dios se va a glorificar cuando mis hijos, yo tenga la evidencia y la sustancia, yo los tenga en mis brazos. Exacto. Pero no es el evento, es la persona. Es la persona. Es Amén. Él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que tiene el hijo tiene la vida. Yo sabía que yo tenía la vida de mis hijos. A mí me encanta en Juan 2, donde vemos el milagro que él hizo en las bodas de Caná. Es uno de mis versos, historias favoritas, uno de sus primeros milagros.
Y yo recuerdo en ese verso dice que era una boda, estaban celebrando una boda y se había acabado el vino. Se acabó por completo. Imagínate una boda en plena acción, los invitados. Y María inquietó a Jesús y él le dijo, se acabó el vino. acabó el vino. Aquí hay una necesidad. Exacto. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado No mi he hora. llegado mi hora. Pero ustedes saben lo impresionante de ese momento. María dijo, hagan lo que él diga. Qué lindo, María poderoso. traspasó esa barrera de la fe, de la necesidad, se agarró de que él podía hacer el milagro. Amén. Y esto fue lo que yo hice. Amén, amén. Yo totalmente abracé la fe, abracé el poder, la persona de Jesús y él hizo el milagro. Yo abrazo esa fe todos los días de mi vida. Amén. Todos los días de mi vida. Porque como tú dices que te agarrabas de esa promesa, yo me he agarrado de esa promesa que yo sé que el Señor la va a completar en la vida de cada uno de mis hijos. Así es. Y yo pasé un luto muy, muy grande con uno de mis hijos por comportamiento, por frustraciones que tenía de no poderse expresar. Pero yo me seguía agarrando de esa promesa. Y el Señor, yo veo, después al cabo del tiempo, después de 5 o 6 años, yo he visto fruto, pero yo en ese momento no me desesperaba. Había momentos que sí, porque soy humana, pero yo seguía confiando y sigo confiando, porque yo sé que el Señor lo va a completar. Totalmente. Porque yo sé en quién yo he creído. Totalmente. Y es súper importante lo que tú dices, porque ahí mismo, en ese capítulo, habla de que Jesús, inmediatamente él dijo, llenen las vasijas de agua. Él dijo, llenen las vasijas de agua. Él actuó por la provocación de María y la insistencia de María. Y él dijo, llenen las vasijas de agua. ¿Ustedes saben lo que significa llenar las vasijas de agua? Es declarar la promesa sobre tu situación. Amén. Mantenerte declarando la promesa. Y dice que Jesús no dijo, wow, está hecho el milagro, vengan a ver todos. Dice que él dijo, llenen las vasijas de agua y llévenla al maestrasala, el catador de vino. Y en algún momento, desde cuando ellos sacan el agua de la vasija a llevarlo, se convirtió en vino. Ocurrió el milagro. Amén. Así que cuando tú te mantienes declarando vida, Exacto. declarando la promesa sobre tu situación, en algún momento vas a tener el milagro en tu mano. Amén. Declarar la promesa, la palabra de Dios, que aún cosas mayores, aún cosas más grandes, el Señor hará con cada uno de nuestros hijos, de nuestras familias, de aquellos que no conocen al Señor, que lo van a conocer, de esposos que están apartados, de hijos que están apartados, pero sigue declarando, sigue orando, sigue clamando al que todo lo puede, que Él en un momento lo va a hacer. Totalmente. Es lo que decimos, lo que dijimos en un principio. Así como aplicó para esa área de tu vida, aplicó a mi necesidad en ese momento que estaba buscando ser madre y no quedaba embarazada. ¿Y cómo llegas a ser madre? Bueno, resulta que transcurrieron 3 años. Fueron 3 años de espera. Y yo recuerdo que yo oraba. Ya el Señor me había dado la convicción. Fíjate que Abraham, que es llamado uno de los padres de la fe, fue una de las pruebas que tuvo. Él decía, yo no tengo hijo. El Señor le daba promesas y él decía, ¿quién va a heredar? Porque no tengo un hijo de mis propios lomos. Y el Señor le prometió, así como las estrellas, así será tu descendencia.
Y yo veía esta manifestación que Dios hizo y Dios comenzó a darme esa convicción. Dice que en Romanos 4:21 dice que Abraham no miró la debilidad de su cuerpo, tenía 90 Tenía años. 90 años. Él no miró la debilidad de su cuerpo, sino más bien se fortaleció dando gloria a Dios. En fe se fortaleció de que Él era poderoso para cumplir esa promesa. Amén. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Él me fortaleció en fe. Entonces comenzamos a ir pues al médico. Nunca se había determinado, porque todos mis estudios estaban perfectos, y se determinó que un medicamento que mi esposo tomaba no permitía que yo quedara embarazada. Wow. Uno de los médicos, y yo recuerdo que fue un momento que nosotros dijimos, bueno, existe pues una razón que no estoy quedando embarazada, pero yo sabía que esto era una excusa en el proceso, pero que Dios lo estaba permitiendo para Él glorificarse Amén, a través de esta amén. situación y que hoy yo pueda hacer bendición a mujeres Exactamente. que están pasando por esta situación. Exacto. ¿Por qué? Porque en el proceso, y yo siento muy especial en mi corazón, mujeres que en este momento están afrontando por primera vez quizás este reto de no poder estar quedando embarazadas, o quizás mujeres que han estado en el proceso por varios años y están a punto de tirar la toalla y darse por vencido y decirse, esto no es para mí, la maternidad no es para mí. Hoy yo estoy aquí como una señal de Dios para interrumpir ese plan de rendirte y que tú retomes esto. Y yo recuerdo que pues mi esposo pues le quitaron el medicamento, y ahí pues comenzamos un proceso de creerle a Dios. Y por eso digo que cuando Dios hace todo, pues lo hace perfecto, Amén. porque en ese momento Dios no solamente me premió con un bebé, ¿Te premió? me premió doble. Y esto es algo que Dios hace sobrenaturalmente. Y que por eso yo digo que Dios, la recompensa de Dios es tan grande cuando nosotros le creemos. Amén, qué lindo. Y ahí es cuando pasas todo ese proceso de embarazo y son unos twins que son una bendición. Amén. Y ahí llega el momento de ir al hospital y de que salga Nicholas y, my God, and I forgot her name. Isabella. Oh my God, Isa. Porque Isa. Isabela. Y entonces, después de estar en toda esa alegría de que ya el Señor había contestado, embarazada, dar a luz a tus hijos, a tus twins, tus mellizos bellos de Dios. Y ahí hay otra interrupción y otro golpe. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, bueno, pues quedo embarazada de mellizos y obviamente el embarazo múltiple de mellizos es un embarazo pues considerado de alto riesgo. Exacto. El cual debe ser monitoreado semanalmente por ser más de un bebé. Claro. En uno de los exámenes pues detectan que el niño tiene un huequito en su corazón. Y obviamente pues los doctores tratan de ellos ser cautelosos en todo lo que se pudiera presentar en el nacimiento y nos pues alertaron de ciertas cosas que podían pasar. Cuando yo recibo la noticia, yo le dije, Señor, si tú fuiste fiel para responder la promesa y pues darme mis hijos, tú vas a ser fiel en completarlo. Amén. Amén. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la termina. Y así fue. Pues nosotros, mis médicos, yo les decía a ellos, yo voy a disfrutar este embarazo. Va a ser el embarazo más perfecto de la tierra. Qué linda. Y así fue. Así fue. Fue un embarazo perfecto. Ni siquiera un alegría. Nada pasó. Y esto quiero
pues decirle a muchas mujeres que están viendo hoy. Cuando yo recibí pues esta noticia, yo pude haber cuestionado a Dios, me pude haber aislado, me pude haber preparado para lo peor. Pero nosotros tenemos opciones frente a las situaciones, y esto es algo que quiero que guarden en su corazón. Nosotros o nos preparamos para la bendición o nos preparamos para todo lo contrario. Exacto. El Señor dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Yo escogí creerle a Dios. Amén. Yo escogí la Una vez bendición. más, Amén. la bendición. Yo escogí la bendición y yo escogí que mi hijo iba a estar bien. Y yo recuerdo en su nacimiento, había muchas cosas que los médicos decían que podían pasar en el nacimiento, que teníamos que estar preparados. Y yo recuerdo el primer testimonio en el cual ninguno de esos escenarios que ellos entendían que se podían presentar, se presentaron. Exacto. Y recuerdo que vino la doctora que nos pues hacía las revisiones semanales, y ella decía, bueno, ninguno de los escenarios que tenían que pasar, pasaron. Solamente obviamente uno que era el del huequito en el corazón, sí, pero ninguno de los otros pasaron. Así que por lo menos ella entendió que por lo menos ellos habían pues acertado en uno de ellos, pero todos los demás se habían caído. Pero esas son las cosas del Señor. Amén. Que el Señor hace más de lo que nosotros pedimos o entendemos, conforme al poder de Él que actúa en nosotros. Amén. Y entonces ahí ese huequito cuando nace, que hay que correr, que se fueron para allá, para Children's Hospital. Cuéntame de esa parte, porque fue intensa. Sí, bueno, yo confiando en Dios, amén, pero humanamente tu hijo, las condiciones y cómo nos movemos.